Bueno, ya estamos aquí de vuelta en UCI Noticias. Nos acompaña el doctor Víctor Prados Alarrea, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Gracias por estar en nuestros estudios. Encantado y felicitaciones por su primera salida vía satélite. Es un privilegio acompañarlos en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ya van 2 meses de gestión, ¿no? De turbulento ruido político. Hace un momento hice una mención de que íbamos a tener una entrevista política. Si bien el rol del presidente del Poder Judicial es un rol político, como gestor administrativo de la institución, no es así, ¿no? Y lamentablemente el ruido político afecta mucho, pues, a las decisiones que ustedes toman, a los que les toca estar hoy día en su silla, ¿no? De una institución a la que ustedes quieren mucho, pues, de haberle dedicado toda su vida. ¿Qué balance hace a 2 meses de iniciar esta gestión? Como lo ha señalado, han sido 2 meses muy intensos, pero que hemos asumido con mucho compromiso y voluntad de trabajo. En este periodo hemos podido avanzar en la intervención directa en el proceso de reforma constitucional que surge a partir de esta propuesta que hizo el Ejecutivo y que ya se ha concretado, cuando menos en un proyecto y en una ley que plantea sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura por un organismo nuevo que tendrá las mismas facultades en principio, pero con algunas variantes. Aquí es donde nosotros debemos de señalar que nos sentimos algo decepcionados. Esperábamos una recomposición y una reestructuración más profunda de este organismo. Si bien el nombre cambia, las funciones son las mismas, se mantiene, por ejemplo, el voto final para elegir a un magistrado que ya ha superado como postulante todos los exámenes pertinentes. Sin embargo, su destino para acceder a la plaza queda en favor de un voto definitivo que ya no tendría sentido. Por otro lado, se mantiene la ratificación judicial cada 7 años y además incorpora una semi-ratificación a los 3 años y medio, comprometiendo a la Academia y la Magistratura en ese proceso. Y esto no solo mantiene la inestabilidad que producen estos continuos procesos, sino que coloca ahora a la Academia fuera de su espacio natural, que es la de formar jueces. Y era justamente la propuesta o la contrapropuesta que planteamos nosotros en las comisiones del Congreso. Paralelamente, también nosotros hemos preparado proyectos legislativos. Uno, que es el que consideramos más importante, plantea la democratización del proceso de elecciones, tanto del presidente del Poder Judicial como de los presidentes de las Cortes Superiores. Queremos que esa elección sea a través de un voto directo y universal de todos los jueces titulares, y para eso hemos alcanzado al Congreso un proyecto. Igualmente alcanzamos otro donde señalábamos la necesidad de dotar a la Sala Plena de la Corte Suprema de facultades excepcionales y transitorias que permitieran intervenir en situaciones graves de conducta disfuncional de sus propios integrantes o de jueces supremos provisionales o de miembros del Consejo Ejecutivo, hasta que se recomponga la estructura que tenía el Consejo de la Magistratura, o ya entre en funciones esta Junta Nacional de Justicia. Obviamente seguimos en una situación de inoperatividad en el plano disciplinario a este nivel. ¿Cuál es la situación en este momento del juez Inostroza, 1, y 2, del juez Hugo Velázquez, que ha salido implicado en los audios en los cuales se le da la liquidación a los miembros del Poder Judicial? Sí, bueno, con relación al señor Inostroza, él tiene pendiente en el Congreso la decisión por la Comisión Permanente de una acusación constitucional, y se entiende que el Pleno definirá su destino. Con relación al magistrado que apareció en unos audios justamente en un acto de inteligencia y coordinación con el magistrado Inostroza sobre este tema de la liquidación de los devengados en relación a la homologación, nosotros dispusimos
la intervención de control interno y ayer hemos recibido ya un primer reporte. Correcto. En ese reporte ya se da cuenta de las indagaciones y esperamos que en los próximos días haya ya decisiones al respecto. ¿Él está ejerciendo la función judicial? ¿Está suspendido en ese momento? En el momento está en el proceso de investigación. Ya. La ONMA tiene la facultad de estimarlo así, declarar su abstención, su suspensión de la función. Ya. Ok, el señor Inostroza también está suspendido. Él sí, porque fue uno de los últimos actos que realizó el Consejo de la Magistratura antes de ser removido por el Congreso. Una pregunta, doctor. Si el doctor Velázquez, el juez Hugo Velázquez, ha resuelto un tema de la liquidación de los jueces, ¿qué juez hubiera resuelto, obviamente, si es que hay un tema correcto, qué juez hubiera resuelto en contra? Bueno, el problema es el siguiente, ¿no? Y usted toca un tema que creo que es importante explicarlo a la colectividad. La homologación de las remuneraciones es un derecho que ha sido reconocido legalmente y a través de una decisión también del Tribunal Constitucional. Pero algo que es importante marcar es que estos montos que aparecen corresponden a 20 años de remuneraciones que no fueron pagadas y que alcanzan solo al periodo en que se comprendió a jueces y jueces superiores, no a la Corte Suprema. De allí que esos montos no es por ser un juez de la Corte Suprema, es por los 20 años que se ejerció una función de juez superior. Lo que usted ha señalado es muy importante. De momento no hay un organismo paralelo, no hay un sistema o normas que definan los problemas laborales que pueden tener los jueces, como cualquier funcionario público, y que obviamente al tener que ser planteados ante las autoridades judiciales genera que haya un nivel de suspicacia sobre el significado de las decisiones. No obstante, nosotros estamos estudiando esto a fin de preparar un proyecto legislativo que permita que haya una instancia distinta tal vez al Poder Judicial para resolver las controversias que tengan en el futuro que presentarse en torno a los derechos laborales de los jueces. Claro, claro. El problema viene siendo pues la coyuntura, la llamadita, el favorcito. Primero que creo que para estas cosas, como ya estaban normados, no se necesitaban favorcitos. Es algo que también es importante marcar. Todos estos hechos responden a una coyuntura precedente. Y eso es lo que queremos hacer, una especie de corte, ¿no es cierto? Esto es la historia reciente del Poder Judicial, lamentablemente exteriorizada, manifestada a través de este tipo de audios, de todos los que se han conocido y que han mostrado con claridad una interferencia en las decisiones de los magistrados, una actitud complaciente de magistrados frente a disposiciones o solicitudes de terceros, y eso es lo que debemos corregir. Y yo creo que la existencia de un proyecto legislativo que aún no se debate, del cual nos estamos aparentemente olvidando, cuál es crear una autoridad de integridad y control que sustituya a la Oficina de Control de la Magistratura con una visión distinta, más dinámica, más activa, más preventiva, puede ser una de las alternativas que no debemos dejar de ensayar para evitar este tipo de situaciones. Y vamos, no solamente es el problema relacionado al tema de estos montos de vengados, sino a lo que hemos conocido de infiltración incluso de organizaciones delictivas en el procedimiento y en las decisiones judiciales. Eso tiene que ser cortado de la manera más radical posible y en eso vamos a dejar el último esfuerzo por hacerlo. Correcto. Bueno, esperemos que se resuelva así porque la imagen que queda ante la opinión pública es, mira, los vivos, ¿no? Los vivos del Poder Judicial se han levantado cuando estos son 30 años de trabajo, 40 años de trabajo, más bien habían dejado de cobrar una plata. Exactamente, y eso es lo que quizás ha faltado, ¿no?, en los distintos canales de opinión de explicar. Y por ende queremos que esto se trata de derechos adquiridos a lo largo de 20 años, desde 1993, y que han generado estos montos pues bastante altos, pero que responden a esa deuda. Lo que sí debemos señalar, y esto lo ratifico, se encuentra estas liquidaciones en reevaluación, o sea, hay una apelación.
Confiemos que allí las cosas queden esclarecidas plenamente. Correcto. Claro, pues lo raro es que un miembro de la Corte Suprema, aprovechando su rango y la subordinación que puede tener un juez de primera instancia, lo esté llamando para averiguar, ¿no? Lamentablemente, ese es exactamente, eso es lo que digo yo, es interferencia. Y aparte, algo que sí es importante remarcar, que estas liquidaciones tienen que ser tramitadas a requerimiento en cualquier procedimiento laboral. Sin embargo, aquí, contra todo ese marco procesal, pues aparecieron repentinamente de oficio por este magistrado que hoy está sometido a investigación. Bueno, yo estuve el 28 de julio ahí en el hemiciclo y lo vi porque usted llegaba mientras y recién comenzaba su gestión, y el presidente Vizcarra, después de que usted había, creo, tomado algunas decisiones correctivas inmediatas, ¿no?, después de la renuncia del expresidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez, ya había anunciado el voto universal para los jueces, la reforma del Poder Judicial, y lo agarró de sorpresa esta reforma del presidente. Yo diría que no, yo diría que ya era una crisis tan profunda, era ya un objetivo nacional, que este Consejo Nacional de la Magistratura debía de ser reorganizado, debía de cambiarse a sus integrantes, debía que buscar un nuevo perfil y un nuevo procedimiento de elección de jueces. En lo que respecta al Poder Judicial, esa propuesta de urgencia, es más, nosotros ya habíamos adelantado proyectos al respecto, incluso antes que comenzara mi gestión, que se habían hecho públicos incluso 2 días antes, lo que eran nuestras alternativas en reforma del sistema de control. Lo que sí fue, creo que para todos, importante conocer, es que había una posición de cambiar la Constitución, al menos en ámbitos tan sensibles, ¿no?, como por ejemplo el de la reelección de los congresistas o el hecho de retornar a la bicameralidad. Eso más bien creo que más que como juez o presidente del Poder Judicial, como ciudadano, generó sí un interés especial. Así es. Claro, pero al final es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se meten a su casa, ¿no? Oye, le están diciendo, es lo que pasó, y por eso dio un paso al final el juez Duverly Rodríguez, ¿sabes qué? Ustedes ya no tienen la legitimidad para hacer la reforma, ahora nosotros vamos a hacer la reforma a usted. Usted quiso adelantarse y decir, bueno, ya, ok, hay una nueva gestión, vamos a hacer la reforma. No, ¿sabes qué? Mejor nosotros, las reformas vienen de afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos una reforma con los mismos jugadores? Es como cambiar la selección para poner al delantero de defensa, al defensa de volante y al arquero delantero. Claro. Creo que lo importante es tener claro que es una reforma, ¿no? Una reforma no es 4 proyectos legislativos y 6 más. Una reforma, como el nombre lo indica, es dar una nueva forma a algo que tiene mala forma o no tiene forma. Y eso es lo que nosotros procuramos. Y una reforma es un procedimiento de largo aliento. Por ende, más allá de estos proyectos coyunturales que a la postre, por ejemplo, este de la Junta Nacional de Justicia no nos satisface para nada, hay que recordar que otro proyecto legislativo apuntaba a un Consejo Nacional por la Justicia y que debió de debatirse la tarde de ayer. Lamentablemente, por falta de quórum, según se nos ha informado, la Comisión de Justicia no tocó este tema. Y eso sí es importante, porque eso significa un organismo que va a mantener objetivos estratégicos para alcanzar una reforma, se entiende, en un mediano plazo, y al cual hay que darle el presupuesto necesario. Ayer escuchaba con satisfacción un mensaje del presidente del Banco de Reserva, ¿no?, quien con mucha claridad decía, vamos, si se trata de gastar, pues hay que hacerlo en la reforma judicial. Eso es más trascendente, quizás, que mantener un control. Responsabilidad que también tienen y comparten con nosotros. Esa nueva escala salarial debemos de empezar a validarla este viernes. Entonces, allí está la verdadera reforma. Así que creo que la población debe tener claro que 4 proyectos de ley no hacen una reforma, es todo un procedimiento.
Señor Prados Aldarriaga, el tema de la predictibilidad del Perú para ser un buen país, destino de inversiones y todo, es su sistema de justicia. Naturalmente. Si nosotros no tenemos un sistema de justicia donde usted o yo podamos ir ante una persona que dirima las diferencias que podemos tener, sea predictible, sea equilibrado y sea justo, es imposible que pasemos o aspiremos siquiera a ser un país del primer mundo. Indudablemente. El Perú se queda en un país emergente, en un país de ingresos medios, importante por su estabilidad financiera dentro de la crisis que se han dado, pero ese salto cualitativo que implica tener un sistema de justicia como el que usted con mucha claridad está precisando, es una exigencia internacional. La OCDE en más de una oportunidad nos ha puesto el punto de referencia en ello. De manera que eso es parte de la ideología de esta reforma. Entender que esto no es un gasto, ni que es esta de es la una noche a la inversión de mañana. futuro. Así es, ni es de la noche a la mañana. Ahora, una vez más, y le replanteo la pregunta, la reforma, todo esto hace que sean los mismos actores, porque son los mismos jueces. ¿Cómo reevaluamos al personal? ¿Usted considera que debe haber una reevaluación curricular de los jueces? Indudablemente. Justamente aquí otra diferencia importante con las propuestas de cambio del Consejo de la Magistratura, que se llamará, el nombre todavía no se me queda mucho, Junta Nacional de Justicia, de que la Academia de la Magistratura tiene que ser una plataforma previa, un filtro definitivo para poder tener postulantes que vayan a enfrentar a ese nuevo órgano y sean elegidos contando con un bagaje de experiencia, con una calidad técnica y sobre todo con valores de integridad y de desarrollo funcional. Ese es parte del cambio. Implica un sistema de reformas y que aquí puntualmente y con los tiempos, propuestas políticas encontradas, etcétera, pues nos ha resultado este documento que, reitero, al Poder Judicial no le satisface. Bueno, entremos un poco a algunos casos. Hay un candidato, señor Urresti, que tiene un caso, el caso Bustíos, que estamos a punto de una elección, el caso todavía no ha sido resuelto y puede ser que tengamos una persona electa alcalde de Lima y que la sentencien por asesinato, por violación. ¿Cómo usted evalúa, cuál es la información que tiene sobre el caso? ¿Ya hay una fecha para sentencia? ¿Cuál es ¿en qué estamos en el caso? Bueno, en relación a los datos periféricos, Sí, porque claro, me comprenderá, claro, desde sí. mi posición funcional no puedo yo emitir ningún pronunciamiento en un caso que está siendo objeto de evaluación en un tribunal en particular. Tengo entendido que antes de la fecha de elección, me parece el día 4, debe de emitirse una sentencia, o antes. No tengo en este momento claro la fecha, pero sé que están en la etapa final. De hecho, la expectativa ciudadana en ese y en muchos casos que se dan a nivel nacional y que se encuentran con candidatos que están en una situación de paralelamente enfrentar procesos y decisiones judiciales, ha sido un problema que hemos arrastrado también en experiencias pasadas. Yo espero que los órganos jurisdiccionales, cumpliendo la función que la Constitución y la ley les manda hacer, den pues una decisión y todo se resuelva dentro del clima de serenidad y de actuación ciudadana que demanda un proceso electoral como el que se viene. Doctor, ¿qué hacemos para la digitalización del Poder Judicial, el expediente electrónico, la transparencia que debe tener ello? Yo quiero ver mi proceso, me programan, sé que cuando ingresó mi expediente voy a tener 2 o 3 meses en los cuales se inicia la vista de la causa, pero no hay nada. Entonces queda pues al libre albedrío del juez la voluntad, si el secretario le puso el expediente arriba o el expediente abajo, y una vez más, predictibilidad, ¿no? Uso de tecnología para la mejora del servicio al ciudadano. Indudablemente, el expediente electrónico como proyecto va avanzando en áreas tal vez menos conflictivas o menos trascendentes para la colectividad, como es el área comercial, el área tributaria,
pero es un proyecto de largo aliento que está recibiendo cooperación internacional muy atinada, muy útil y que debe de darnos resultados. Ayer tuve la grata visita del embajador de la República Popular China, quien hace un año, por ejemplo, hizo una importante donación al Poder Judicial. Más de 4.000 equipos de cómputo fueron entregados para promover a partir de ello el Sistema Nacional de Notificaciones y potenciarlo. Pero lo que usted señala es una pieza clave, sobre todo en un proceso de desarrollo como tiene el Poder Judicial. Yo confío que con la cooperación internacional, con el afinamiento de los objetivos prioritarios, esa predictibilidad debemos alcanzarla. Ese es un objetivo de fondo para nuestra institución. Así, esperemos que esté dentro de su gestión. Es muy difícil por lo que yo termino en diciembre, pero haremos el esfuerzo. No va a ser candidato. De acuerdo a nuestra legislación no vigente, no es posible la reelección de un magistrado. Yo no soy un magistrado de tránsito, he sido elegido como presidente del Poder Judicial, aunque por un periodo breve. Confío que podamos dejar las bases, cuando menos, de un tránsito que luego continúen los nuevos presidentes del Poder Judicial, ya en una plataforma estratégica, un plan estratégico, algo que mantenga la continuidad de los objetivos institucionales y de sus prácticas y medidas. El caso Lava Jato, ¿cuál es el estatus actual del caso Lava Jato, la colaboración, la participación de los jueces? ¿Por qué se han cambiado jueces? ¿Qué está pasando? Bueno, no tanto en el Poder Judicial, sí, donde se ha cambiado todo es en el Ministerio Público. Sí. Bueno, como es de notorio conocimiento, el Ministerio Público atraviesa una grave crisis direccional, hay un enfrentamiento interno, esto no es ninguna novedad ni infidencia. Tiene un compadre, usted ahí. Sí, y hay una parlamentaria que le va contando a todo el mundo eso cuando es más conocido, porque con Pablo Sánchez pues nos conocemos desde la formación universitaria, unos compañeros de carpeta, ¿no? Pero al margen de eso anecdótico, el tema es que la población siente esa crisis y hoy la siente en una inestabilidad en las decisiones. Toda la estructura que debería de ser coherente y sólida para atender estos casos graves de mega criminalidad, como el que estamos vinculados a las empresas constructoras brasileñas, se viene colocando en una situación endeble. Se cambian autoridades, se colocan otras y la población ve que en ello no hay pues una ruta clara. Hacemos votos desde el Poder Judicial, respetando siempre la autonomía de la institución, de que esto pueda consolidarse en el breve plazo, que alcance esto las metas de éxito que la población espera tengan instituciones que investigan tan graves formas de delincuencia. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo empezaremos a ver resultados del caso Lava Jato? Bueno, el proceso penal actual, que gira en torno a un nuevo modelo, coloca pues la primera etapa de investigación y de acusación en el escenario central del Ministerio Público. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Simplemente controlar que se cumplan los plazos, disponer medidas de incautación, de intervención de personas, de prisión, pero su momento básico está en el juicio. Y tal como yo veo las cosas, yo creo que aquí los juicios por este tipo de casos estarán en actividad, yo diría que no menos de 1 año y medio. Ahora, el Poder Judicial, por tanto, tiene un tiempo para prepararse. Hacer un juicio de esas características, con ese tipo de delitos y con ese perfil de personas implicadas, merece una organización. Y en eso sí estamos trabajando, de que nuestros jueces a la hora de decidir y de ingresar a los casos en juicios estén en la mejor aptitud para hacerlo. Señor doctor Prado, ¿qué podemos hacer para poder... ¿Cómo recuperamos la confianza los ciudadanos? ¿No? Me he explicado cosas así, entendemos, yo entiendo el tema de los devengados, pero la gente no lo entiende. La gente no entiende lo que está pasando. La gente ha puesto toda la clase política, judicial, la fiscal, todo está en la misma bolsa. Y
lo que hace es que el ciudadano empiece a tomar acciones por sí mismo. La justicia soy yo, la autoridad soy Sí. yo resuelvo, yo soy el presidente, yo soy el congresista, dice. ¿Por qué? Porque todos ellos están deslegitimados. ¿Qué hacemos? Esa es la consecuencia más grave de toda esta crisis que lamentablemente abate a la estructura del Estado en nuestro país. Un rol importante lo cumple la prensa. Yo considero que la prensa debe ayudar a la recomposición. Y de hecho hay una prensa responsable que lo hace y de manera muy consecuente. Pero hay otra más bien que es un órgano o es un conjunto de órganos que más bien buscan hacer más profunda esa brecha de entendimiento y de búsqueda de confianza. Yo lo único que he pedido a la población, por favor, miren la expectativa, tengan expectativa. Queremos cambiar, estamos haciendo lo posible por cambiar. Pero vamos, todo lo que hasta ahora acontece son sucesos del pasado. Sí. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que hacer un corte e ir para adelante. Y de hecho, poco a poco, vamos, si bien no estamos como quisiéramos en las encuestas, algo hemos avanzado y seguiremos trabajando sobre ello. Pero el poblador, nuestra población, debe entender que hay en el sistema de justicia voluntad, hay jueces que tienen el compromiso real de hacer las cosas. Correcto. Para terminar, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este chantaje mediático de que salen audios, salen jueces? O sea, ¿por qué, vamos a decir así, por qué el sector privado tiene la información y el Poder Judicial no puede intervenir un juez, decir, ¿saben qué? Vamos a ver esto, vamos a revelar la información, o interviene el Ministerio Público? Nadie interviene y seguimos ahí esperando que pase Yo lo creo que han habido ya varias reflexiones de diferentes sectores en torno a esto que genera una inestabilidad psicosocial importante. Partiendo de nosotros mismos, yo tengo que escuchar, cosa que no hacía, los domingos quedaba en mi casa con mi familia, el almuerzo familiar y a descansar, pues ahora tengo que escuchar hasta el último noticiero que hay el domingo. Y entonces hay pues esa preocupación latente, ¿no? Yo creo que quienes tienen estos audios que vamos, aparentemente ahora los tienen casi todos, ¿no? Deberían de tener un manejo más con sentido de oportunidad, porque esa secuencia inesperada, ese proceso repentino de cambio de atmósfera y de coyuntura, no ayuda a la democracia. Yo creo que, si bien es importante que quede al descubierto todo acto disfuncional, todo acto que signifique haber dañado a las instituciones y que merece la respuesta que la ley establece, también tenemos que llegar a un momento en el cual volvamos a comenzar realmente. ¿Y cómo retoma el Poder Judicial? O sea, el Poder Judicial es el que da justicia, no un medio de comunicación. Acá estamos recontra equivocados. Ni un medio de comunicación, ni un ciudadano, ni un congresista, ni el presidente da la justicia. Exactamente. Cada uno tiene su rol. El rol del Poder Judicial, el famoso tercer pilar para los europeos, es trascendente. Y entonces la denuncia, lo que se ha conocido, motiva todas estas decisiones. Y eso nosotros estamos alineados. Hay que mantener que haya un conocimiento ciudadano de los errores, de las difusiones, de los actos de corrupción. Y también hay que tomar nuestras medidas. Pero eso es un conjunto de acciones que, como digo, en mi corto periodo de gestión, quizás no pueda llegar a realizar como quisiera. Pero sí es mi compromiso, y lo ratifico a 2 meses de mi gestión ante el país, que vamos a agotar el último esfuerzo, el último minuto de mi gestión para al menos sentar las bases para ello. Doctor, deme un minutito para hacer un corte, todavía no nos vamos, un minutito y venimos con la parte final, con la entrevista con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga.
Bueno, y regresamos con la parte final de la entrevista al presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, quien ha tenido la deferencia de poder estar con nosotros en esta mañana. Como recuerdan, estamos en este momento en vivo a través de nuestra plataforma de streaming y de IPTV en live.uci.p, a través de las redes sociales, a través del canal 14, a través de Ves Cable, el canal 3, y también nos puede escuchar en Radio Fama en los 106.7 FM. Bueno, doctor Prado, ¿cómo va a entregar usted el Poder Judicial a la nueva dirección, al nuevo presidente de la institución? Confiamos en que podamos entregarle una institución con ya un programa serio de reorganización interna, con un sistema que impida la infiltración, el manejo irregular que han habido de las distintas instancias del Poder Judicial, con una estructura administrativa que también encuentre una ruta de racionalización adecuada y con trabajadores que tengan asegurado una remuneración justa. Su contraparte en el sistema de justicia es el Ministerio Público. ¿Cómo salimos de ese entrampamiento que existe en el Ministerio Público? Ustedes de la idea de que debe dar un paso al costado al doctor Chávarri, de que hay que mantenerse y fortalecer porque fue una decisión de la Junta de Fiscales, o que lo decía el Congreso. Bueno, lo he sostenido desde la primera ocasión en la cual fue entrevistado. Institucionalmente, nosotros respetamos la autonomía de instituciones tan importantes como lo es el Ministerio Público y sus niveles de dirección. En este momento de crisis confiamos que la propia institución alcance a resolver las controversias, las diferencias y pueda dar estabilidad a su servicio, que es el más importante, dado los procesos, reitero, de investigación que se encuentran en trámite. Por ende, en el corto plazo, confiamos en que ello ocurra. El Poder Judicial trabaja en un sistema donde el Ministerio Público es parte y por ende es necesario que esta institución recupere la línea de confianza, de credibilidad que merece en una situación, repito, tan trascendente como la que ahora se vive en nuestro país. Usted es una persona, por lo que veo, no tenía el gusto de conocerlo, pero es una persona bastante positiva en el sentido de que se puede salir adelante, y yo también soy una persona positiva. Pero eso no niega lo que hay, lo que se encuentra, los arreglos, las cosas, el amiguismo que existe para la toma de decisiones en este país. El doctor Duberlí Rodríguez, una persona con amplia trayectoria en el Poder Judicial, dice: me equivoqué porque no ahondé en este tema y lo dejé ahí nomás. ¿Cuál cree que es el verdadero problema institucional? ¿Qué autocrítica pueden hacer? Porque tampoco estamos en el Poder Judicial de las maravillas. El Poder Judicial, y particularmente desde mi primera presentación, que partió justamente con un pedido de perdón a la nación, tiene muy claro sus deficiencias, sus notorias debilidades y la necesidad justamente de desarrollar una retroalimentación que parta de una autocrítica seria. Ha fallado muchas cosas, el control. En el caso particular del presidente del Poder Judicial, el día a día, que es lo que yo vivo ahora, involucra un conjunto de actividades que alejan a veces de la tarea de gestión, de aplicación, de planeamiento que se tiene y que tiene que llevarlo a actuar sobre situaciones coyunturales, descuidando ese quehacer. La actividad que hay que cumplir también de representación frente a organismos internacionales, frente a entidades de cooperación, agotan a veces la salida de el presidente en viajes que en mi concepto yo he eliminado, ¿no? Yo, más allá de haber tenido que ir a una actividad de compromiso antes de mi ascensión en una universidad del interior, pues no me voy a mover del Perú, porque creo que ahí hubo un problema importante de la gestión.
el salir constantemente y perder de perspectiva el día a día, de no estar sobre el control de la coyuntura, hizo que esto degenerara en situaciones que hoy no solo nos han dañado en imagen, sino que nos han dañado en objetivos e incluso con un efecto psicosocial que tenemos que superar. Pero como usted ha dicho, yo soy optimista, porque tenemos que serlo, porque queremos a esta institución, porque tenemos más de 30 años en ella, y porque sabemos que han habido, así como episodios negativos los hay ahora, han habido buenos momentos. Y yo confío en que vamos a recuperar poco a poco, va a costar mucho, y entiendo a la población, entiendo sus críticas, entiendo su escepticismo, pero le vuelvo a decir que mientras estemos aquí haremos el máximo esfuerzo porque algo pueda quedar como cambio. Gracias, doctor. Y ¿cómo va a haber una elección ahora en diciembre? Se va a elegir a su sucesor, pero ahora ¿cómo sabemos que su sucesor va a estar en esa misma línea? Yo sé que usted no va a dudar de sus colegas. Yo sé que usted no va a decir, bueno, este señor no está bien, no está mal. Usted sabe, es una elección política, hay muchos intereses, hay muchas cosas. ¿Y cómo transparentamos eso? Con lo que yo he hecho. He remitido un proyecto al Congreso. Yo estoy convencido desde hace 3 años que postulé también igualmente a hacer más, y debe de eliminarse ese secretismo, esos 20 magistrados, 18 a fin de cuentas. Universal de jueces. Tiene que ser eso, y tiene que haber una intervención también del jurado de elecciones que haga debates públicos, que la población sepa igualmente cuáles son las líneas de actuación. Eso no ha sido una constante en el Poder Judicial y debemos cambiar allí. Ok, bueno, tengo entendido que los presidentes de las Cortes comparten mucho con usted esa posición, y también es importante que, así como se ha develado el tema de la Corte del Callao, hay que investigar las otras cortes que también deben sufrir este tipo de problemas. Hemos realizado 18 visitas de inspección, por tanto 18 distritos judiciales. Estamos ya tabulando, estamos desarrollando los hallazgos y obviamente las medidas que tenemos que tomar. Es un trabajo largo, complicado, pero estamos convencidos que la experiencia del Callao lamentablemente se ha dado en otros distritos judiciales, y ya tenemos al menos 3 presidentes de corte suspendidos. La ultimita, doctor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta reforma en este momento, si es que el Congreso quiere hacerlo por la vía constitucional, es decir, 2 legislaturas, y no vamos a referéndum? Bueno, y es un tema político complejo, ¿no? Yo apuesto todavía porque la salida intermedia ya tenemos, al menos en lo que atañe a este organismo, y alcance pues el referéndum. Pero las decisiones ya no son parte de la competencia del Poder Judicial, como todo peruano. Pero si se han metido en su competencia, usted también puede opinar. Bueno, es que creo que la crisis generó eso, pero hemos estado. El Poder Judicial se ha vuelto como el fútbol, ahora todos opinan. Exactamente, y en buena hora que la población tenga esclarecido cuál es la realidad del problema. Pero en esa realidad hay que hacer las diferencias. Y eso sí lo reclamo yo a los medios de comunicación. No nos mezclen. Yo lo he dicho siempre, hemos caído en el cambalache, ¿no? En el famoso tango. O sea, los inmorales nos han igualado, todo el mundo está de cabeza. Yo creo que en eso tenemos que buscar la diferencia. Y en eso también tenemos que apuntar. Y como usted lo ha señalado, hay cosas mucho que nos toca hacer. Y estamos con otros jueces que también tienen ese mismo temperamento, ese mismo objetivo, creando esas condiciones. Y el que no le guste esto, al que no se sienta parte de la institución, al que crea que vino ahí a generarse un beneficio personal o un estatus de poder para abusar de él, ese está de más en nuestra institución. ¿La OCMA está en reorganización o está funcionando? La OCMA está operando, pero reitero, nuestro sistema de control es un sistema muy básico, muy tradicional, basado en la denuncia, en los procedimientos largos, por ende que apostamos por esa autoridad de integridad y control que tiene una visión dinámica distinta, que busca incorporar un programa de cumplimiento preventivo. Eso nos interesa porque esa es la modernidad que debe tener la práctica de control. Bueno, muchas gracias, doctor Prado, por todo el tiempo que nos ha dado para conversar. Muy abierto, ha respondido muchas de las respuestas, de las preguntas que nos han hecho acá
en redes, no muchos lo harían. Y le agradezco por la apertura, por el optimismo, comparto su optimismo, queremos salir de eso, queremos justicia para poder desarrollar proyectos para invertir, para crecer. Mi generación vivió todo el terrorismo, pero ha tenido la gran oportunidad de ver el mundo. Queremos que la nueva generación no viva ni terrorismo, ni injusticias, ni un Estado selectivo a los amigos o al clientelismo. Completamente de acuerdo con su perspectiva, con su visión de futuro y mi reiterado agradecimiento y felicitación por esta nueva etapa que comienza hoy para su programa. Muchas gracias, doctor. Hemos estado con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prados Saldarriaga, presidente también de la Corte Suprema, quien de una manera muy optimista nos ha dicho de que, bueno, no todo lo podrá manejar. Vamos a ver, este es un esfuerzo de todos, de la vigilancia de la sociedad civil, de las propuestas de los ciudadanos. Acuérdense, para corromper una institución se necesita que hayan partes que corrompan la institución. La culpa no es solo de los jueces, la culpa es de empresarios, la culpa es de medios de prensa, de comunicación que quieren agarrar y tener la razón. La justicia es una sola. Así que, y esa está en la ley, en la Constitución, en los códigos. Esa es la ley que tenemos que respetar. Bueno, vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos con el doctor Ángel Delgado, abogado del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación.